Dijo el ministro Pinzón, refiriéndose al discurso o a la locución presidencial de ayer del señor presidente de la República, que él había entendido que cuando el presidente había expresado vamos a aprender de los errores del pasado para no repetirlos, había querido decir, según el ministro Pinzón, ni despejes ni zonas de distensión. Señor ministro, yo entendí lo mismo que usted, porque el presidente no dijo que no habría más secuestros. Usted como yo no entendimos que la negociación se iba a hacer con cese al fuego y cese al terrorismo. Usted ni yo entendimos que la negociación se iba a hacer paralela al fin del reclutamiento de menores. Usted tampoco entendió que la negociación se iba a hacer finalizado el asesinato, el homicidio y el desarme. Estamos de acuerdo. Señor presidente de la República eludió reafirmar ante el país lo que había expresado en su discurso de posesión del 7 de agosto, cuando habló de las premisas inalterables de la renuncia a las armas, al secuestro, al narcotráfico, a la extorsión, a la intimidación. Y por eso yo coincido con el ministro, lo único que entendimos era que no habría ni despejes ni zona de distensión. No hay que hacer mucho énfasis en que se mantendrán las operaciones y la presencia militar sobre cada centímetro del territorio nacional, ni más faltaba. Esa es la responsabilidad, el cumplimiento de la Constitución, la obligación del jefe del Estado como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Ojalá muchos de los que aquí han hablado no sufran una gran desilusión cuando las negociaciones comiencen en serio, si es que ya no empezaron, en medio de la guerra, del secuestro, del homicidio, del asesinato, del reclutamiento de menores. Porque lo que se nos ha dicho es que las negociaciones se iniciaron desde el mes de mayo y a pesar de ello el gobierno callaba. Sus ministros, entre esos usted, o no sabía o no le habían comunicado. Yo le creo eso, no puede ser de otra manera, cuando hace unas semanas dijo que no había negociaciones, que no sabía de negociaciones, y lo propio dijo la canciller. Parece que el único que sabía era el presidente Santos y el presidente Chávez y el presidente Castro y las filtraciones que nos informó el presidente o el expresidente Uribe en Colombia. Pero parece que esas negociaciones preliminares, vienen de lejos. ¿Cuánto más van a durar, doctor Juan Lozano, para que se cumpla esa condición anhelada y obligada del señor presidente de la República como premisa inalterable de no negociar si no hay renuncia al secuestro, a las armas, al tráfico, a la extorsión y a la intimidación? Se nos ha dicho que los primeros diálogos serán en Noruega y que después pasarán a Cuba. ¿Cuántos más acercamientos tendrán que hacer para que pasemos de esta etapa dolorosa, de ese diálogo iniciado desde mayo, como aquí se ha expresado, que los periódicos nacionales lo informaron como El Espectador, para que de una vez por todas pasemos a la verdadera etapa de negociación, donde no haya esta cantidad de crímenes contra el pueblo colombiano?
Un minuto más para el senador. En medio de lo que está sucediendo, quiero expresar también que el ministro habló de la moral de las fuerzas militares. Yo estoy de acuerdo con usted, pero la moral a las fuerzas militares no se les devuelve permitiendo que las pateen, que haya vejámenes contra ella. Y aquí quiero exaltar su posición inmediata como reacción a que esos atentados fueran investigados por la Fiscalía. Otros, en lugar de pedirle a quienes así vejaron y patearon a la fuerza militar que le pidieran perdón a sus propias fuerzas militares, las de Colombia, hicieron lo contrario, no importa que haya sido por hechos sucedidos en el pasado. Quiero preguntar, ¿por qué no se deroga el acuerdo militar para devolver de inmediato ese fuero militar que, como usted dice, le da moral a las fuerzas? Me refiero al acuerdo entre la Fiscalía y entre el Gobierno Nacional, que viene de años anteriores. Si eso es devolverle la moral y el bienestar a las fuerzas, ¿por qué no se hace cuanto antes? Quiero preguntar, ¿por qué se permitió que la caja negra de un avión del ejército colombiano, de la patria, estuviera en manos de quienes la capturaron y no fue el Ejército Nacional de inmediato, sabiendo que allá estaba por ese artefacto fundamental? Un minuto más, por favor. Caja negra que se pudo manipular, que se pudo golpear, que es la real prueba de qué pasó con el avión del Gobierno Nacional. Quiero preguntar, ¿por qué se permitió que se retuvieran soldados y se llevaran horas caminando desde Toribío hasta Caldono? Un ejército que tenga la moral en alta debe reaccionar de inmediato y rescatar a sus propios hombres maltratados en ese momento. Si lo que se quiere, y yo estoy de acuerdo con usted, es darle moral y bienestar a las fuerzas militares, no se puede dudar en ningún momento en estos actos decisivos. Y finalmente quiero expresar, porque el señor ministro, quien tiene toda nuestra consideración y gratitud. Vamos a recordar a los senadores para que vamos a tener 5 minutos. Yo les ruego, por favor, que concretemos mucho, porque lo que ustedes dicen es muy importante y no quisiéramos cortarles las intervenciones, de tal manera que, por consideración a nuestro colega José Ariel Salazar, le damos un minuto más, pero ruego, por favor, que en lo sucesivo procuremos concretar y nos tomemos los 5 minutos, a lo sumo 6 minutos, que la mesa directiva desde el comienzo ha dado para que podamos así escuchar a los demás senadores. Tiene la palabra, senador José Ariel Salazar. Gracias, señor presidente. Estoy diciendo que el ministro merece toda nuestra reconocimiento, él y sus tropas, por su consagración al servicio de la patria. Pero finalmente quiero expresar, porque también él se refirió a un tema, al de ETA, al de las Brigadas Rojas en Italia, al de los terroristas en Londres. Jamás Colombia vio que esos estados negociaran con el terrorismo, los vencieron, dejaron las armas y se sometieron a la ley. Gracias, señor presidente, por su amabilidad. Gracias, senador José Ariel